Hola niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus casas. Acá nos encontramos con la guía número 4 correspondiente a nuestra asignatura Historia y Geografía. Nuestro objetivo principal va a ser distinguir recursos naturales renovables y recursos naturales no renovables. También van a poder reconocer y promover beneficios sobre el cuidado de estos recursos. Pero para comenzar debemos saber cuáles son los recursos naturales, ¿ya? ¿Qué se entiende por recursos naturales? Que sabemos que es todo el componente que se encuentra en nuestra naturaleza, ¿ya? Estos pueden ser clasificados en tres grandes grupos. Uno de ellos es el recurso renovable, luego tenemos nuestros recursos no renovables y finalmente tenemos nuestros recursos inagotables. Para conocer características de ellos, ¿cierto? Los clasificamos y dimensionamos algunas características principales. En los recursos naturales renovables, ya deben saber que son aquellos que pueden aumentarse en el tiempo. Ejemplo son las plantas, los animales, el agua y el suelo. En cambio, nuestros recursos naturales no renovables son aquellos que existen en cantidades determinadas y al ser sobreexplotadas se pueden acabar. Ejemplo de recursos son los minerales, el petróleo, el gas natural y los metales, ¿ya? Un ejemplo de ello, por ejemplo, si yo tengo una estufa que utiliza gas natural y la tengo todo el día encendida, ¿cierto? Me va a durar menos cantidad de tiempo. ¿Qué es lo que podría mejorar en ese caso? Es limitando, ¿cierto?, en algunas cantidades de horas al día para utilizarla. Luego tenemos nuestros recursos naturales inagotables. En ellos los recursos son permanentes, ¿ya? Es decir, que no importa la cantidad de actividades o producción que haga el ser humano, pero generalmente estos recursos no se van a agotar nunca. Ya en ellos tenemos la luz solar, la energía de las olas, del mar y del viento. ¿Cuál es la importancia de estos recursos naturales? Tenemos la importancia del recurso del agua, que es nuestro principal elemento que nos ayuda a sobrevivir, ¿cierto? Primera necesidad del ser humano. También tenemos nuestro recurso del suelo, el que permite el sustento y nutrición de los vegetales y otros seres vivos. Y por último también tenemos nuestro recurso de aire, que es fundamental para permitir la respiración de los seres vivos, es decir, la vivencia tanto de nosotros los seres humanos, ¿cierto?, como de los animalitos, las plantas, o sea, todos los seres vivos. ¿Cuáles son los beneficios sobre el cuidado del medio ambiente? Para ello se debe considerar el manejo racional de los recursos naturales, teniendo en cuenta la capacidad de renovarlos, evitando su sobreexplotación y reponerlo en el caso de que sea necesario, ¿ya? Ejemplo, la tala de árboles se da, ¿cierto?, mucho en nuestro sur de Chile. Así la gente también puede calefaccionar sus viviendas con leña. Pero ¿cómo podemos beneficiar o mejorar o renovar, ¿cierto?, esta sobreexplotación y reponerlo si es necesario, como dice ahí? Podríamos aumentar, ¿cierto?, las plantitas y los árboles que están en esa zona, ¿ya? No sé si a ustedes se les ocurre, yo creo que sí, se les ocurre más de alguna idea, ¿ya? En eso va a consistir nuestro trabajo, que lo van a ver más adelante. Los recursos renovables, ¿cierto?, tienen beneficios y también tienen ideas de cómo conservarlos, ¿ya? Uno de ellos es nuestra flora, que ustedes saben que es el conjunto de árboles y plantas que existen en nuestro planeta Tierra. Hay beneficios que nos aporta, por ejemplo, purificar el aire,
Nos ayuda también a la fabricación de muebles, casas, barcos, papel, sirve de refugio y retiene el agua del suelo, entre otros. ¿Cómo nosotros podemos conservar nuestra flora? ¿Cierto? La tala indiscriminada de árboles y bosques, al igual que los incendios forestales, causan mucho daño en la naturaleza, por la razón que debemos tomar conciencia del mal que causamos a la naturaleza y realizar reforestaciones en nuestras comunidades. Es lo que les explicaba anteriormente, ¿cierto? Luego tenemos nuestra fauna, que es el conjunto de todos los animales que habitan en nuestro planeta Tierra. ¿Cuáles son los beneficios de que nosotros mantengamos a salvo nuestra fauna? Porque es uno de los recursos más importantes para el hombre. Muchos de estos animalitos se han domesticado con el fin de ayudarnos en las faenas del campo, como es el caso del buey y los caballos. También nos proporcionan alimentos, equilibrio en los ecosistemas y son fuente de materia prima para la elaboración de materiales. ¿Cómo podemos nosotros conservar la fauna? Para conservar la fauna es importante para preservar las especies que estén en peligro de extinción. ¿Cómo lo podemos conservar? No matando a los animales, no destruyendo su hábitat y también cuidando del hábitat personal de cada miembro, ¿cierto?, de nuestro animalito. Finalmente tenemos el agua, que es considerada como el recurso natural más indispensable para la vida de todo ser vivo, por lo que tenemos que hacer un buen uso de ella. ¿Cuáles son los beneficios? Que sirven para las plantitas, en la agricultura, para el aseo personal, obviamente, nuestra higiene, sobre todo en estos casos, ¿cierto?, que estamos viviendo la pandemia del coronavirus, muy indispensable el agua, este recurso natural. También sirve para generaciones de energía eléctrica, etc. ¿Cómo podemos conservar de ella? Es un recurso que por su importancia debemos conservarlo, haciendo uso racional del agua en nuestros hogares, es decir, cortando la llave si estamos lavándonos los dientes, ya con el agua corrida. Eso no debería ocurrir. Evitando el darnos unas largas horas de ducha, ¿cierto? ¿Qué más? Podríamos pensar en reutilizar el agua, por ejemplo, para el regadío, etc. También podríamos evitar contaminar los ríos y mares, lagos, ya, con basura y desechos tóxicos, que ustedes saben que existe mucho en nuestro planeta. Recuerden que la Tierra es un mundo para todos, o sea, todos vivimos en ellos. Si nosotros cuidamos de los recursos naturales, todo va a estar bien y va a prosperar, ¿cierto?, nuestra vida humana y nuestra vida útil. En ellos también recordarles que están los recursos inagotables, los renovables y los no renovables, ¿ya? Ahora, para que trabajen en su cuaderno, le hicimos la siguiente pregunta. ¿De qué manera podemos cuidar estos recursos naturales? El agua, el aire, árboles y suelo. Es importante que me den solamente una respuesta o un ejemplo de cada uno, ¿ya?, de cada recurso. Para continuar, nos vamos a la guía. Van a ver, ¿cierto?, nuestra comunicación, como es de costumbre, nuestros correos, dependiendo del curso, nuestro objetivo, que ya lo mencionamos, y nuestro proyecto de trabajo, ¿ya? En nuestro proyecto de trabajo se va a llamar Conociendo nuestros recursos naturales, o conociendo nuestros recursos en realidad, ¿ya? Como les hablaba yo en el PowerPoint, existen, ¿cierto?, estos tipos de recursos, renovables y no renovables. ¿Qué deben hacer ustedes? Luego de haber leído toda la introducción al trabajo y haber visitado, ¿cierto?, el video y la explicación que les he hecho, van a elegir entre la energía renovable o la energía no renovable y van a desarrollar su siguiente trabajo. Una vez escogido el tema que ustedes abordarán, tendrán que realizar un tríptico
con la información necesaria que te pediremos más adelante. Pero, ¿qué es el tríptico? Un tríptico es un folleto que se dobla en 3 partes iguales y que consta de 6 caras. Se emplea para dar a conocer información sobre algún tema en específico, de forma lúdica, ¿cierto? Didáctica y relevante. ¿Cómo debemos o cómo elaborar un tríptico? Paso 1. Van a dividir la hoja en 3 partes iguales y doblar las laterales sobre el centro, como lo muestra nuestra imagen acá. Luego van a escribir en la portada un título llamativo relacionado con la temática que se tratará. Si usted escogió el recurso natural renovable, su título debe ser llamativo y relacionado con el tema que escogió. Luego va a desarrollar el tema en el interior para que a medida que se vaya desplegando se lea la información en orden secuencial, como lo indica acá, ¿ya? Y para escribir en la contraportada el nombre de los autores y la fuente de información utilizada, es decir, de dónde sacaron dicha información, como la bibliografía. Para terminar, el tríptico debe tener la siguiente información. Número 1. Información relevante sobre lo que es el recurso natural, renovable y no renovable. ¿Ya? Guíense siempre por la imagen que está acá de este tríptico. ¿Ya? Luego van a elegir el tipo de energía y van a explicar a qué tipo de energía pertenece. Y finalmente van a promover alguna actividad que se pueda llevar a cabo para cuidar este recurso, ¿ya? Tal como aparece aquí. Se pueden guiar si usted elige el recurso natural renovable, ¿cierto? O no renovable, o quiere hacer ambas como aparece acá en la imagen, ¿ya? Una vez terminado todos los pasos anteriores, pueden enviar el tríptico mediante fotografía o un video explicativo, ojalá no más de 3 minutos, al correo según corresponda a tu curso. Y cualquier duda o consulta, ¿cierto? Escribir al correo electrónico de la profesora. Adjunto al final la pauta de evaluación para que ustedes se vayan guiando en lo que se va a evaluar: contenido, organización de la información, el tipo de energía, los cuidados de los recursos, originalidad y creatividad, el formato y el orden y la limpieza con nuestra letra legible. Recuerden el implementar el uso de mayúsculas ya cuando sea necesario al iniciar una oración o una frase o una palabra, y implementar cierto las iniciales con color rojo. Eso, niños, espero que estén bien. Nos volvemos a encontrar en una próxima actividad.